Esta noche en el sur de la frontera, muerte de un enfermero a manos de ICE abre una dura confrontación entre Trump y Minnesota. Se disparan arrestos de latinos sin historial criminal. Deportado guatemalteco comparte su historia. Las remesas registran cifras récord en la región. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Nos enlazamos rápidamente con el periodista Ernesto Cornejo. Él se encuentra enviado especial por la red de noticias Salvavisión hasta los Estados Unidos para dar cobertura a lo que está sucediendo con el tema migratorio. Y específicamente, Ernesto, entre otros temas, nos hablarás sobre las protestas que se han generado después de lo ocurrido en Minnesota y ICE. Buenas noches, bienvenido Ernesto, qué gusto que estés con nosotros. Adelante. Buenas noches, Roxana, un gusto de poderte saludar desde acá, desde el sur de California. Es momento de actualizarles de las noticias que han ocurrido en torno al tema migratorio estos últimos días, los cambios en las políticas y sobre todo también las endurecidas medidas migratorias implementadas en ciudades santuario que por años han protegido a la comunidad inmigrante. Iniciamos de inmediato con la información y es que ya ha pasado cerca de un mes desde que se iniciaron estas protestas y redadas en Minneapolis, una situación que ha llevado a que al menos 2 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a manos de las autoridades federales. A continuación, el siguiente informe. Es el preciso momento en que agentes federales de migración matan a tiros a un hombre en Minneapolis, cuando este junto a un grupo muy nutrido de personas protestaban contra las redadas migratorias implementadas en esta parte de los Estados Unidos. El fallecido fue identificado como Alex Jeffrey Prairie, un ciudadano estadounidense de 37 años que trabajaba como enfermero de cuidados intensivos. Su fallecimiento dio lugar a masivas protestas en la ciudad, donde se han observado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Para los residentes de este lugar, estas acciones están provocando una crisis, al punto que las calles se están volviendo un campo de guerra, que ha tenido un principio, pero no un final, que cada vez se complican aún más. Pues me gustaría ser optimista y confiar en Dios, en que el gobierno va a analizar la manera en la que está haciendo su política migratoria, porque es algo que no solo afecta a la comunidad latina, sino que ya afecta al país en general, tanto en la economía como en lo social. Y esperamos, la verdad, de que pronto ellos puedan cambiar su manera de ver la política migratoria. Este caso es la segunda persona en 3 semanas que muere por disparos ocasionados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por su parte, el gobernador ha reiterado que estos hechos, como otros más, serán investigados y que los responsables pagarán con todo el peso de la ley. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pongamos en contexto. Agentes de inmigración mataron a tiros a un hombre de 37 años en Minneapolis, Estados Unidos. Se trataría del segundo incidente de este tipo en la ciudad, esto en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el gobierno de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró el martes dispuesto a desescalar un poco la situación en Minneapolis, una ciudad conmocionada tras la muerte en menos de 3 semanas de 2 ciudadanos por disparos de agentes federales. Trump calificó de muy triste la muerte del activista y enfermero Alex Prairie, de 37 años, pero descartó reemplazar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuestionada por la oposición. Vamos a desescalar un poco, dijo el mandatario a Fox News, tras enviar a su zar de temas migratorios, Tom Homan, a Minneapolis, donde se reunió con el alcalde demócrata Jacob Frey. Noem, por su parte, acusó de terrorista a Prairie y también a Renee Good, una madre de 37 años, muerta a comienzos de enero por disparos de un agente migratorio. La oposición calificó estas declaraciones de mentiras y abuso de poder.
La crisis ha dado impulso a los demócratas y amenaza con complicar la lucha contra la inmigración, una de las principales políticas del segundo mandato de Trump. El alcalde Frey reiteró que su principal demanda es que el operativo federal contra la inmigración ilegal termine lo antes posible y enfatizó que Minneapolis no aplicará las leyes migratorias federales. Tras reunirse con Frey y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, Homan afirmó que, aunque existen diferencias, estas reuniones fueron un punto de partida productivo y subrayó la intención de apoyar a los agentes y retirar a criminales de las calles. El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que sus agentes se enfocan en detener a indocumentados con antecedentes penales, mientras que activistas denuncian detenciones de personas sin historial delictivo y un clima de temor en las calles. Los jefes de las principales agencias migratorias del país acudirán al Senado para una audiencia pública el próximo 12 de febrero. Y a consecuencia de las endurecidas políticas migratorias implementadas por la administración Trump, sabemos que en ciudades santuario, por ejemplo acá en Los Ángeles, han salido a protestar y sobre todo a reiterar su compromiso con la comunidad indocumentada. La muerte de un ciudadano estadounidense en menos de un mes durante las redadas migratorias que se han registrado en Minneapolis ha provocado el descontento entre la comunidad, pues aseguran que estas acciones están violentando las leyes y también está ocasionando efectos dentro de la población. Esta administración está quitando la vida a la gente y tenemos que entender que tenemos que unirnos todos y demandar de nuestro gobierno federal ni un 5 más para inmigración, ni un 5 más para toda la gente que nosotros miramos día tras día. Lo único que están haciendo es destruyendo hogares, destruyendo comunidades. Así que nosotros queremos, ¿verdad?, que haya responsabilidad por parte de toda la gente del gobierno, cada congresista, cada senador. Reiteran el compromiso por buscar vías y leyes que favorezcan a la comunidad indocumentada. Estamos en apoyo a todas las ciudades que vemos, ¿verdad?, que están confrontando y enfrentando este reto de estas agencias federales. Nosotros lo que queremos hacer es asegurar que todas nuestras organizaciones estén unidas a través de la nación para asegurar que todos los testimonios de las personas impactadas, de toda nuestra gente que ha sido detenida, que todas sus voces y el impacto se eleven. Mientras tanto, la administración Trump ha reiterado que no se detendrá en su política migratoria. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y no solamente en los Estados Unidos se han originado reacciones, también acá en El Salvador, y precisamente veamos una nota sobre eso. Minneapolis se ha convertido en el epicentro de una indignación que recorre todo Estados Unidos. El pasado 7 de enero, la muerte de Renee Nicole Gott, una mujer de 37 años, tras un tiroteo con agentes federales, encendió una mecha que no se apaga, pero la tragedia se repitió apenas 3 semanas después. Este sábado 24, una segunda víctima a manos del ICE. Se trata de Alex Prairie, un enfermero que perdió la vida en un incidente donde estuvo involucrada la patrulla fronteriza en apoyo al ICE. Cada día hemos visto que desde el primer día que el presidente Trump toma su segundo mandato, ha ido de una forma más coercitiva, de una forma más radical. Incluso empezaron a golpear migrantes, empezaron a golpear ciudadanos. Hoy, en este momento, ya llegó hasta el acto de quitarle la vida, asesinar, no incluso a migrantes de forma irregular, sino que a ciudadanos estadounidenses. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, ha intensificado sus operativos a niveles sin precedentes. La agencia es hoy el brazo ejecutor de una promesa central de campaña: las deportaciones masivas con un presupuesto y una misión ampliados por orden presidencial. Los arrestos en lugares públicos se han vuelto una constante que genera enfrentamientos directos entre oficiales y manifestantes. Recomendamos a nuestros compatriotas o a cualquier persona que está dentro de Estados Unidos que ante una detención de ICE hay que actuar de la forma más prudente, no salir huyendo, no
confrontarlos ni verbalmente, mucho menos físicamente, porque al final van a terminar perdiendo, podrían salir lesionados e incluso hasta perder la vida. Por favor, asesórense con sus organizaciones de la sociedad civil, prepárense ante cualquier escenario que pueda haber, como sea una detención o como pueda ser una posible deportación. ¿De dónde viene este poder? El ICE fue creado bajo la Ley de Seguridad Nacional en el 2002, como una respuesta directa a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Aunque su misión abarca la seguridad nacional, sus facultades son distintas a las de un policía local. Por ley, sus agentes pueden detener a sospechosos de estar en el país de forma irregular, pero tienen una barrera infranqueable. No pueden entrar a una vivienda o espacio privado sin una orden judicial firmada por un juez. También estamos viendo la respuesta del pueblo norteamericano que ha salido a las calles, no solamente en Minneapolis, ha salido a las calles en Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles, Chicago, repudiando este tipo de acciones que van en detrimento de los derechos humanos de cualquier persona que está dentro de Estados Unidos. Hay un cambio, hay voces que se están elevando. Esperamos nosotros que el Estado de Derecho, que los poderes constitucionales funcionen, que la vía para reparar esto no sea la fuerza coercitiva, que no sea el poder armado, que sean los derechos humanos y que sea toda la institucionalidad que tiene ese país. A pesar de estos límites, la implementación de la nueva política migratoria está dejando daños colaterales. Según datos de ProPublica, en los primeros 9 meses de esta administración se han registrado más de 170 casos donde ciudadanos estadounidenses fueron detenidos contra su voluntad al ser confundidos con inmigrantes indocumentados. Mientras las protestas crecen, el debate se intensifica, donde termina la seguridad nacional y donde comienzan los derechos civiles de quienes habitan este país. Este es un informe de Herbert Vázquez. Para paliar un poco la situación económica que están viviendo las familias inmigrantes afectadas por estas redadas acá en los Estados Unidos, activistas pro inmigrantes han buscado apoyarles económicamente. Queremos agradecer a la supervisora Horvath y también a todo el condado por reconocer que los inmigrantes son los ángeles y que con ellos podemos avanzar este condado, pero también con ellos tenemos las contribuciones de impuestos para tener este tipo de asistencia para poder ayudarlos. Tenemos que asegurar que nuestras comunidades puedan salir adelante. Y un estudio revelado por una universidad de Estados Unidos ha determinado que se han disparado los arrestos a las personas con rasgos latinos. Un reciente y revelador informe de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, ha puesto al descubrimiento un cambio radical en las políticas migratorias de los Estados Unidos. Según el estudio, la administración de Donald Trump ha intensificado los operativos contra un sector específico, el de los inmigrantes hispanos que no tienen ningún antecedente penal. Los datos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información muestran una realidad contundente. Entre febrero y septiembre del 2025, un promedio de 6,000 inmigrantes hispanos con un historial limpio fueron detenidos cada mes. Para entender la magnitud de este aumento, hay que mirar hacia atrás. En el mismo periodo del 2024, bajo la administración de Joe Biden, esa cifra era apenas 900 personas mensuales. En términos reales, los arrestos de personas sin delitos se han sextuplicado en menos de un año. El informe de la UCLA detalla que esta presión migratoria se concentra principalmente en 5 nacionalidades que hoy se presentan 3/4 partes de todos los latinos aprehendidos. Los mexicanos encabezan la lista. Sus detenciones pasaron de 1,500 a 13,000, un incremento de 8 veces. Sin embargo, el caso más dramático es el de los venezolanos, cuyas capturas se multiplicaron por 14. A esta lista se suman Guatemala con 8,600 arrestos, Honduras con 6,000 y en Ecuador, donde las detenciones se duplicaron. Esta nueva dinámica ha cambiado el perfil del detenido. Los centros de migración actualmente, 1 de cada 3 migrantes bajo custodia es una persona sin historial criminal, es decir,
ciudadanos que trabajan o vivían en sus comunidades sin cuentas pendientes con la justicia. Pero estar libre de antecedentes no parece una garantía para permanecer en el país. El estudio revela una cifra final estremecedora. El gobierno actual ha deportado a casi 9 de cada 10 hispanos detenidos. En estas circunstancias, las oportunidades de quedar en libertad son mínimas, marcando una de las etapas más restrictivas y severas para la comunidad latina en la historia reciente de los Estados Unidos. Este es un informe de Herbert Vázquez. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la situación que se vive hoy en día acá en los Estados Unidos. En nuestra próxima emisión también estaremos ampliando de otros temas más que están surgiendo acá en los Estados Unidos y que tienen que ver con la comunidad hispana y aquellos que todavía no han regularizado su estatus migratorio. Informó para la red de noticias Albavisión desde el sur de California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tu material. Un gusto, buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora le damos la bienvenida al director de Agenda Migrante El Salvador, a Ames César Ríos. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Gracias, Roxana, mucho gusto de iniciar el año, ¿no? Ya el primer mes se nos va y creo que tenemos las mismas energías de siempre. Esperemos tener las mismas energías durante todo el año. Y un tema que está causando mucha energía a nivel mundial es lo que ha sucedido en Minnesota, César. Estos sucesos con protestas contra ICE que se han visto nuevamente involucrados en la muerte por disparos a un segundo estadounidense en los Estados Unidos. Parece estar cambiando de rumbo la situación. ¿Cuál es su lectura? Mira, interesante iniciar este análisis sobre esto que está pasando en Estados Unidos, porque eso ya va irradiando a otros estados. Mira, hay una fuerte violación de los derechos humanos. Hay una persecución personal. Esto está escalando a otros niveles y hemos llegado ya a 2 muertes en el mismo estado. La pregunta sería, en otros momentos, ¿quiénes reaccionarían ante esta violación de derechos humanos? Y tradicionalmente hemos tenido organismos internacionales que están vigilando, organizaciones de derechos humanos y todo ello, ¿no? Pero mira lo interesante que está pasando. La falta de este pronunciamiento ha generado un levantamiento de las comunidades propias en defensa de esta población. Por lo tanto, el tema migratorio se ha elevado tanto en este momento que ya está superando el tema de la frontera. Ahora se está viendo más doméstico y está provocando unos impactos políticos de
mucha fuerza, ¿no? Envía un mensaje la presidencia Trump con estas acciones y también con el cambio de estrategia, ¿no, César? Porque cuando sucedió lo del enfermero, había un discurso, pero días después ha cambiado, en apenas horas se ha conocido de movimientos, entonces esto es un mensaje, ¿no? Mira, yo creo que esto ya está escalando a una participación ciudadana de alto nivel y que podrían estar interpretándose que pueda tener consecuencias políticas, partidarias, electorales, con la participación de la comunidad. Creo que si estamos hablando de política, de elecciones, tenemos en noviembre el próximo encuentro electoral. Medio término. Correcto, entonces creo que tienen que empezar a calcular cuáles pueden ser esas consecuencias y esa rigidez con que se están aplicando las políticas migratorias en el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar en cuenta estas consecuencias que puede haber. Qué interesante, César, al mencionar el tema de las elecciones en Estados Unidos, que tienen que ver obviamente siempre con el tema migratorio, ¿verdad? Siempre ha sido una bandera el tema en campaña. Hay voces que dicen que esto pareciera que está orquestado por gente opositora a las políticas de Trump para que suceda este caos. Y hay otras voces que hacen un llamado y dicen esto es sumamente peligroso, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Sí. Mira, yo creo que es ha evolucionado de manera espontánea la reacción de la comunidad al ver que en su propio centro, en su propia cara, están matando a ciudadanos de la comunidad. La comunidad se ha organizado sola al ver que no hay una eficiencia directa para exigir un cambio de política en Estados Unidos. Por lo tanto, quienes se han colgado a esta realidad es el Partido Demócrata, porque está viendo que la ciudadanía se está organizando contra el gobierno republicano. Por lo tanto, creo que esa lucha la están llevando ya a encuentros partidarios, republicanos y políticos, pero los protagonistas de todo en este momento es la comunidad organizada. Y ante esta realidad, ¿cuál es el papel de las organizaciones multilaterales? Pareciera, bueno, no aparecen, ¿no? Sí, mira, es interesante esto porque, en primer lugar, una propuesta que es se ve muy clara es la expresión clara y la intención del presidente Donald Trump de ir eliminando todo el papel de las instituciones multilaterales. Al salirse de la Organización Mundial de la Salud. Y también dice que la ONU no tiene ninguna beligerancia en este momento. Por lo tanto, creo que ese papel tan importante que han jugado las multilaterales en nuestra historia, ahora se está volviendo un tema unilateral. Solo lo que diga el presidente Donald Trump se puede llevar a cabo. Mira la reunión que se acaba de tener en Davos, el encuentro económico, el mensaje relacionado con la migración que dio el presidente Trump, le dice, hacemos un llamado a toda Europa porque ustedes cada día se están desconociendo mucho, porque han abierto la frontera y han dejado pasar a mucha población migrante. Es el momento justo para que ustedes tomen medidas. Hace un llamado en contra de la población migrante y le piden de manera unilateral a los gobiernos y no hace eco a las instituciones multilaterales. Eso es en términos global, ¿no? Pero luego las cosas están pasando tan aceleradamente en Estados Unidos. Hoy una manifestación, hoy agarran, hoy no hay el debido proceso. Y el pronunciamiento de los multilaterales dan un comunicado, pero este comunicado no tiene un eco inmediato en esas realidades cotidianas que se están pasando. Entonces hay un desfase entre este accionar y la realidad que se está viviendo. Pareciera una nueva era en el tema migratorio en Estados Unidos, con gente también con temor a salir de sus casas o ir a la escuela o a la iglesia, por temor, bueno, a ser deportadas, ¿verdad? ¿Aún hay alguien a quien puedan acudir? Mira, interesante, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde llega esto. En este momento
hablar de migración ya nos está hablando de cuántos pasaron en la frontera y todo. Ya el tema ya no radicalmente está en la frontera. ya no está en la frontera, Sí. La frontera ya está cerrada. El tema es ya en Los que están ahí. los que están adentro. Esto se está marcando una nueva realidad, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir aplicando esta política agresiva Estados Unidos contra la población migrante? A cada rato los llama criminales y delincuentes. ¿Ya? Tiene que tener un efecto directo, inmediato en la economía de Estados Unidos, porque estamos hablando de una mano de obra muy importante para la economía. Ya no están entrando más migrantes, ya no hay ese relevo generacional que tanta falta le va a hacer a la mano de obra de Estados Unidos. Entonces, por ahí van las tendencias. Nuestros países tienen que entender esta realidad. Tenemos que, como país, administrar esta nueva realidad porque ya no estamos hablando de flujos masivos de migración. Eso justamente quería consultarle según el análisis de Agenda Migrante. En nuestros países, ¿cómo deberían responder o contribuir con este tema de la migración legal y la situación de quienes ya están allá? Correcto. Mira, pongámonos en los zapatos de una persona migrante que tiene mucho tiempo allá, vive con su familia, sus documentos no están completamente en regla. Se siente perseguido. Sin antecedentes, ¿no? Sin antecedentes. Se siente perseguido por la aplicación de políticas públicas. ¿A dónde pudiera acudir para que se sienta respaldada, acogido y es todo eso? Inmediatamente piensa en la representación de nuestro país en Estados Unidos. Los consulados tienen que jugar un nuevo papel de acompañamiento de la población migrante, orientación legal, protección, visita o si están detenidos y garantizar todo ese derecho que tienen. Mira, tenemos una ventaja ahora, el presupuesto que se acaba de aprobar para el presente periodo para El Salvador, un porcentaje grande va dirigido a desarrollar el papel de los consulados. Lo que nosotros podemos proponer como sociedad civil es que ese fondo se utilice para fortalecer a los consulados, pero a favor del acompañamiento de la población migrante. Y en cuanto a este tema de los deportados, ¿cree que las cifras en comparación con otros años han disminuido? Mira, se han mantenido, ¿no? La cosa es tirar una mirada futura. Si esto continúa, las deportaciones van a continuar. Claro. Y pueden ser que se agranden más, pero no eran las deportaciones masivas de las que se habló en un estamos hablando, principio. todavía no se supera al deportador en jefe demócrata que yo estuve participando. Para el gobierno de Barack Obama, ¿no? Hay que recordar. Recibíamos 3 aviones por semana, Sí, de 250 personas cada uno. Eso hay que destacarlo. Eso ya no se ha vuelto a ver acá. Que a través de la historia el gobierno de Barack Obama es el que más migrantes deportó. Correcto, ¿verdad? Eso no se ha vuelto a ver en este momento. Tampoco nadie puede decir y asegurar que no vamos a tener una nueva escala de deportaciones. Se está viendo cotidianamente la aplicación de leyes muy fuertes y persecución en la población que ha alterado el orden. Lo que sí te puedo decir es que en este orden del retorno, lo que nosotros como institución estamos observando, que cada día hay más personas que por ese temor y por esa presión social y psicológica que tenemos más retorno voluntario que deportaciones mismas. 1,9 millones es la cifra que ha dado Estados Unidos hasta noviembre de personas que se han autodeportado de diferentes nacionalidades, ¿no? Correcto. A mí me parece una y sigue cifra la propuesta gigante. más. Y siguen ahora. En diciembre hubo el regalo en Navidad, dijeron, te damos $3,000 y te autodeportas. Ahora lo bajaron creo que a $2,600. Cuidado con eso. El llamado que estamos haciendo nosotros a la persona, porque creen que si se autodeporta se liberan de todas las consecuencias de deportado. Y no, al hecho de autodeportarse con todo ese registro del CBP-1 y llenar ese formulario, está aceptando la deportación. ¿Por qué hacemos un llamado? Porque si tiene 30, 20 años viviendo en Estados Unidos, ha acumulado tiempo de trabajo, de retiro laboral, otros programas como de retiros económicos que te dan las empresas, al venir y quedar en condición de deportado,
no tienen acceso a todos esos fondos de retiro que Pero están ahí. ¿cómo pueden tener acceso a todos esos beneficios de retiro si son indocumentados? Pregunto. No, porque te dan un número y ese número lo utilizan empresas en determinados estados y les permiten registrarte como en seguridad social y ir acumulando, ¿no? En determinados estados. En determinados estados. Imagino. En determinados estados. Pero, por ejemplo, alguien de los trabajadores temporales que se siente atemorizado que ya pronto va a terminar y le dicen, te damos $2,600 y lo acepta. Y acepta la autodeportación. ¿Con TPS? Con TPS y acepta la deportación, viene y ahí prácticamente casi está renunciando a todo lo que ha acumulado en los últimos 20 años de trabajo ahí. Pero TPS sí tenía un permiso legal para estar en Estados Unidos. Pero también tenemos gente, ciudadanos, residentes permanentes que tienen 3 penalidades allá y se sienten con orden de deportación y dicen, mejor me autodeporto ya. Sí, comprendo. Y entonces no es solamente el indocumentado como tal, per se. Correcto. La autodeportación tiene por detrás muchas consecuencias que hay que tomar en cuenta. Para ir finalizando, César, ¿las promesas de campaña del presidente Trump se está cumpliendo? Pues sí, para él son un triunfo. ¿Ya? Cierre de frontera, cierre de los pasos. Tú has estado en la frontera y te das cuenta, has verificado cómo cerrado y tecnológicamente muy nadie difícil. Puede pasar allá. Nadie, pues 98% detenidos los encuentros, ¿no? Para él es un triunfo, para nuestra familia es difícil, porque encontraban en la migración la solución de sus problemas económicos. Las deportaciones también, el nuevo orden económico y la participación de la población migrante indocumentada empleándose, para él es un triunfo. Yo creo que esto va a continuar. Hay un documento famoso que es la guía de lo que están aplicando, que se llama el Proyecto 2025 y que lo han seguido paso a paso y que lo estamos viendo en ejecución aquí. ¿Cómo conocemos más del trabajo de Agenda Migrante? Usted nos mencionaba de que tienen contacto con personas deportadas, ¿verdad? ¿Se les apoya? Mira, en este momento lo que más estamos recibiendo demanda de apoyo son para la recuperación de sus patrimonios que han dejado allá. Ya, los deportan aceleradamente, han estado detenidos 2 o 3 semanas y eso no les permitió arreglar su hipoteca de vivienda, sus inversiones en empresas, sus créditos, sus retiros laborales, su 401k de retiro laboral, lo que han acumulado, y todo eso lo han dejado aquí. Entonces cuando están acá no pueden, no se sienten imposibilitados de aplicar un proceso administrativo para accesar a eso. Estamos acompañando esto, estamos firmando convenios con abogados, con instituciones en Estados Unidos que les puede garantizar eso. En este momento hay un fondo social que puede ser puesto a disposición de la población migrante retornada, que lo puede hacer uso para iniciar su proceso de recuperación. ¿Cómo nos ponemos en contacto con Agenda Migrante? Mira, visítenos, estamos en todas las redes sociales como Agenda Migrante y como AMES, y hay unos formularios de solicitud de apoyo que están ahí. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Roxana. Un saludo a todos los que nos ven. Vamos a una nueva pausa comercial, pero ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Vamos ahora con una actualización sobre las cifras de remesas recibidas en El Salvador. La fuerza de la diáspora es el motor que mueve a El Salvador. No se detiene, según el Banco Central de Reserva. El 86.3% de los salvadoreños en Estados Unidos envían dinero a casa con regularidad. No es solo ayuda familiar, es una estructura que sostiene al país. El 43% de los hogares que reciben estos fondos, la remesa es su principal y a veces únicamente fuente de ingreso. Sin este aporte, la economía de cientos de salvadoreños simplemente colapsaría. Cifra récord en el 2025, los números de este año son históricos. Al cierre de noviembre del 2025, El Salvador alcanzó una cifra récord de $9.21 millones en ingresos por remesas. Esto representa un crecimiento del 18% en comparación al mismo periodo del año 2024, a pesar que el número de beneficiarios directos bajó levemente a 1.58 millones de personas. El monto total sigue subiendo, lo que confirma que nuestra diáspora está enviando más recursos que nunca. El peso en la economía y la magnitud de este flujo es impresionante. Las remesas representan hoy el 24% del Producto Interno Bruto del país. Para ponerlo en perspectiva, este dinero supera los ingresos por exportaciones, el turismo y la inversión extranjera. Juntos, solo el mes de mayo se registraron el pico más alto del año, casi $900 millones, ingresando al país apenas en 30 días. Impacto y futuro. Pero, ¿a dónde va este dinero? El reto actual es convertir este flujo de inversión productiva, mientras que en octubre ingresaban 852 millones y en noviembre 815 millones de dólares. La tendencia indica que el año cerró con niveles nunca antes vistos, más que una cifra macroeconómica. Estos 900 millones de dólares son el reflejo de la solidaridad que quienes se fueron, pero que su trabajo sigue transformando la realidad de El Salvador desde el exterior. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y el último informe del Banco Central de Reserva detalla más de una cuarta parte de los salvadoreños que depende de las remesas familiares, un flujo de dinero que en 2025 superó los $9.000 millones. El 25.8% de los salvadoreños recibe remesas internacionales de acuerdo con la última encuesta del Banco Central de Reserva. De ese total, el 25.9% son hombres, mientras que el 25.6% corresponde a mujeres. Además, los principales medios utilizados para recibir este dinero son las remesadoras con el 60%, seguidas del abono a cuenta con el 29.4%. En menor medida se utilizan los corresponsales financieros con el 6.7%, las encomiendas con el 5.2% y los puntos de pago con el 3.1%. En cuanto al destino de las remesas, la mayor parte de los hogares, equivalentes al 77.3%, utiliza este dinero para comida, gastos personales y vestimenta. Asimismo, el 38.4% lo emplea para el pago de servicios básicos, mientras que el 30% lo reserva para atender emergencias. Por otra parte, el 23.9% se destina a gastos de salud, el 11.9% a educación y únicamente el 2.3% a la creación de un negocio. En ese contexto, los departamentos que más remesas reciben son San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Usulután. Según el Banco Central de Reserva, las remesas familiares crecieron un 18% durante 2025, logrando superar los $9.000 millones. Actualmente, estos ingresos representan el 24% del Producto Interno Bruto del país. Dicha emisión proviene principalmente de Estados Unidos, Canadá, Italia, México y Guatemala. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y los migrantes guatemaltecos impusieron un nuevo récord en el envío de remesas durante el 2025.
El 2025 cerró con un nuevo récord histórico en el envío de remesas familiares hacia Guatemala. Según datos del Banco de Guatemala, los compatriotas que radican principalmente en los Estados Unidos enviaron 25.530.2 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 18.7% respecto al 2024. Solo en diciembre, el ingreso por remesas alcanzó 2.241.3 millones. Para este año, el Banco de Guatemala contempla una meta de 25.747.7 millones en remesas. Aunque la cifra es mayor, el crecimiento proyectado es más moderado, debido a distintos escenarios que podrían afectar el flujo de dinero hacia el país. Entre los principales desafíos que podrían impactar el envío de remesas en este año están el impuesto del 1% en Estados Unidos. La medida fiscal impuesta sobre las remesas podría reducir el monto neto que reciben las familias guatemaltecas. Redadas y políticas migratorias más estrictas. El endurecimiento de controles migratorios y operativos en Estados Unidos genera incertidumbre para miles de guatemaltecos. Factores económicos globales. La inflación en el país del norte, el tema del empleo en áreas de contratación de migrantes y la volatilidad cambiaria también podrían incidir en el flujo de remesas. En cifras, se conoció que la patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 245 personas extranjeras ilegales por un día en noviembre, lo que supone una disminución del 95% con respecto al promedio diario durante el término de Joe Biden. Además, en noviembre, por séptimo mes consecutivo, ningún extranjero ilegal fue puesto en libertad condicional en Estados Unidos. La administración Trump ha deportado a más de 605,000 personas indocumentadas, a los que hay que sumar otros 1.9 millones que se han deportado a sí mismos. Y ante este panorama de vulnerabilidad de los migrantes es necesario de manera urgente que las autoridades hondureñas exijan respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Así lo aseguran expertos. En lo que va del año, el 50% de las muertes de migrantes en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, son hondureños. Luis Beltrán Llanes Cruz, de 68 años, murió el 6 de enero en California, y Luis Gustavo Núñez Cáceres, de 42 años, el 5 de enero en Texas. Ellos aquejaban problemas de corazón, por lo que sus fallecimientos han despertado dudas sobre si recibieron la atención necesaria. Sus familiares exigen justicia y organismos de apoyo al migrante señalan que el gobierno de Honduras debe intervenir para que se investigue y se paguen los daños. Cancillería debe jugar un papel clave en investigar qué fue lo que pasó y hacer las acciones legales y diplomáticas necesarias a fin de resarcir los daños. Obviamente no es lo económico lo que puede reparar la pérdida de una vida humana, pero sí dar todas las acciones de acompañamiento, de protección a todas las personas que se encuentran allá. Por su parte, este sociólogo manifiesta que el nuevo canciller deberá hacer uso de las buenas relaciones con el gobierno estadounidense para que se respeten y garanticen los derechos humanos de los hondureños sin importar su estatus legal. Se han notado muchas violaciones y el gobierno de Honduras no tiene la capacidad para hacer el reclamo necesario. Esperaríamos que con la buena relación que se menciona entre el nuevo presidente y el gobierno de los Estados Unidos, estas condiciones mejoren y nuestros hondureños, ya sean detenidos, presos por el ICE o por otras instituciones en los Estados Unidos, se les garantice el derecho humano. El año pasado se registró la cifra más alta de muertes en custodia de ICE desde el 2004, con un total de 32, según organizaciones de derechos humanos. De hecho, bajo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, múltiples informes de organizaciones, académicos y medios de prensa han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo. Actualmente, unas 73,000 personas están bajo esta condición. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada,
clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Y el ritmo de retornados a Guatemala podría disminuir en 2026, luego que el año pasado se registraron una cifra menor al 2024. Un analista comenta sobre los factores que podrían influir en esta tendencia para el año. El ritmo de retornados a Guatemala podría disminuir en el 2026, considerando que en el 2025 se registraron menos deportados que en años anteriores. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en el año 2025 se registraron alrededor de 55,000 guatemaltecos retornados, una cifra menor a los 61,500 registrados en el año 2024. Sin embargo, conversamos con un experto en asuntos migratorios sobre la tendencia que se espera para este 2026. Bueno, hay que hacer mención que fue un año con mucha expectativa por la llegada de la presidencia de Donald Trump. Hubo mucho temor, sobre todo en los primeros meses, que se pudiera dar un incremento masivo en el tema de deportaciones. Sin embargo, comenzamos a registrar un incremento significativo, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, a partir del septiembre del 2025. Tenemos un número total de retornados que supera los 55,000 personas. Es una cifra todavía conservadora para lo que se esperaba. De hecho, esperaríamos que no tuviera un incremento tan drástico para el 2026. Pero esto va de la mano de las disposiciones que pueda tomar, en este caso, los Estados Unidos con respecto al tema de deportaciones, la lógica con la cual manejen también el tema de las detenciones masivas y las redadas que se están dando por parte de ICE en territorio estadounidense. Creo que tienen que ver sobre todo cómo lo percibe Estados Unidos. En este caso recordemos que hay elecciones de medio término. Eso llega a tener incidencia dentro de un segmento de los electores que pueden ser proclives, bajo una visión tradicional del Partido Republicano, de mantener un número relativamente alto en el tema de detenciones y deportaciones. Sin embargo, hay que hacer mención también que hay un sentimiento ya donde, si bien se puede ser proclive al tema de no estar de acuerdo en la migración irregular, los procedimientos que ha venido teniendo ICE no necesariamente son los mejores, y Trump en este caso creo que también tendrá un juicio de hasta dónde le puede beneficiar o perjudicar cierto tipo de acciones, que en este caso se ha visto un uso de la fuerza innecesario incluso contra la propia población estadounidense. El perfil demográfico de los retornados en el 2025 fue predominante joven, con alrededor de 23,600 personas, situadas en un rango de los 18 a 29 años. Sin embargo, el analista nos amplía estos perfiles demográficos. Sí, regularmente los datos siempre se centran en el occidente del país, sobre todo las áreas fronterizas. Estamos hablando de Huehuetenango, estamos hablando de Quiché, estamos hablando de Quetzaltenango, pero también del departamento de Guatemala. Hay que recordar que muchas de las personas intentan también hacer mención a que son de este lugar porque están buscando quedarse en un espacio que pueda ser lo suficientemente proclive para un intento de volver a migrar. El sentimiento
de muchas de estas personas que han sido deportadas, no es tan fácil de, digamos, borrar de ellos la intención de querer realizar su vida en otro contexto. Y esto incluye sobre todo gente que se manifiesta que es de origen, en este caso del departamento de Guatemala, porque para ellos las redes de apoyo muchas veces están centralizadas en este departamento, pueden ubicar más fácilmente un espacio laboral e intentar volver a migrar a los Estados Unidos, aunque hay que hacer mención, cada vez se ve con menos frecuencia, tanto en las personas que están siendo retornadas como en las comunidades tradicionales de origen, que estas personas intenten buscar llegar a territorio estadounidense. Si lo vemos por datos lingüísticos, por ejemplo, pertenecientes a la etnia Mam y Quiché son quienes predominan, al igual que los mestizos, en este intento de llegar a los Estados Unidos y que han sido sujeto de una deportación. Además, se espera que las políticas migratorias de Estados Unidos sigan endureciéndose, lo que podría afectar el número de retornados este año. Sin embargo, esta tendencia, sin duda alguna, variará a lo largo del año. Para el sur de la frontera, con imágenes de Eduardo Coco, soy Fernando Hernández. Y durante 2025 fueron deportados más de 55,000 guatemaltecos. Durante 2025, Guatemala recibió a un total de 55,181 personas retornadas desde Estados Unidos y México, según el resumen anual de datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración. De esa cifra, el 75% fue detenido durante redadas migratorias realizadas en territorio estadounidense, lo que evidencia un endurecimiento de las políticas migratorias y un aumento en los operativos de control. El informe señala que 48,405 guatemaltecos fueron retornados desde Estados Unidos por vía aérea, mientras que desde México se registraron 6,776 personas, entre retornos realizados por vía aérea y terrestre. En cuanto al perfil de los migrantes retornados, el documento detalla que 53,277 eran adultos, de los cuales 47,153 eran hombres y 6,124 mujeres. Además, se contabilizó el retorno de 1,904 niños, niñas y adolescentes. El reporte también destaca que la mayoría de los deportados se encontraba en el rango de edad de 18 a 29 años, con más de 23,000 casos. Muchos de ellos salieron de sus comunidades en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Los departamentos con mayor número de personas retornadas fueron Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala. Otro dato relevante es la reincidencia. Al menos 537 personas fueron deportadas por segunda o incluso tercera ocasión. Asimismo, el informe resalta la problemática de los migrantes desaparecidos. Durante 2025 se recibieron 131 reportes, de las cuales 8 personas fueron localizadas con vida, mientras que 2 fueron encontradas sin vida. Al menos 1,528 migrantes hondureños fueron deportados a su país en los primeros 15 días de enero de 2026, un 28,8% menos que en el mismo periodo de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Migración de Honduras reflejan que en la primera quincena del año fueron repatriadas 618 personas menos que las 2,146 expulsiones contabilizadas en el mismo lapso del año 2025. Estados Unidos se mantiene como el principal país emisor de estas deportaciones, con el envío de 1,423 nacionales, entre ellos menores de edad, algunos no acompañados. Las autoridades de Tegucigalpa registran que en Estados Unidos viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que afectan al país. Por su parte, las autoridades migratorias de México retornaron a Honduras por vía terrestre a 88 migrantes indocumentados de ese país. Otros 13 hondureños fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía aérea, mientras que 4 fueron repatriados desde Guatemala, detalla el informe oficial. El Instituto
Instituto Nacional de Migración precisó que el total de retornados, 1.390, obedecieron a decisiones de las autoridades migratorias, mientras que 138 personas se acogieron a programas de retorno asistido. Con rangos de edad, el grupo más numeroso corresponde a personas entre 21 y 30 años, es decir, 556 casos, seguidos del tramo de 31 a 40 años, un total de 482 personas. También se registraron 255 hondureños retornados entre 41 y 50 años, 91 entre 51 y 70 años y 144 menores de edad. En cuanto al sexo, el 80.3% de los retornados fueron hombres, es decir, 1.227, mientras que se contabilizaron 157 mujeres, 120 niños y 24 niñas. En todo 2025 se registraron 42.928 deportados de hondureños. En todo 2025 se registraron 42.928 deportaciones de hondureños, la mayoría desde Estados Unidos y México, lo que supuso un incremento del 24.8% respecto a las 34.384 devoluciones contabilizadas en 2024, según cifras oficiales. Pese al aumento de las deportaciones de hondureños, las remesas enviadas en 2025 superaron los 12.200 millones de dólares, equivalentes a más del 25% del Producto Interno Bruto, PIB, según datos del Banco Central de Honduras. Y las redadas migratorias en los Estados Unidos continúan generando temor en la comunidad migrante guatemalteca. La situación está caliente, así lo relatan compatriotas que fueron deportados desde Houston, Texas. Uno de ellos nos indicó que residió en Estados Unidos por 15 años, pero una falta de la que se arrepiente lo retorna nuevamente a Guatemala. Regresamos al país de donde uno es y estamos bien, me siento bien, no pasa nada. Y coméntame, ¿fue en una redada en donde los esperaban? ¿Qué es lo que pasó? Yo fui el que digamos, hice algo allá y me agarraron así. Fui a la corte y allá me agarraron. Un consejo para aquellos que todavía están allá, que las leyes son estrictas en Estados Unidos. Estrictas y que le echen ganas nada más y a lo que uno va, a trabajar y hacer algo en el país y regresar al país donde uno es. Ya. Y que tengan cuidado nada más donde están. Hay zonas que le denominan rojas que están en ese momento de las redadas migratorias. Sí, pero todo el país casi mente, todo el país. ¿Cuál es su expectativa? ¿Volver nuevamente a Estados Unidos? Ahora no, por ahora me quedo aquí y después miro qué hago. Pero no, ahora pues trataré de hacer mi vida aquí, tratar de ver cómo me va. Es todo por nuestra parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb, hasta la próxima.